Bueno, hola, ¿cómo están? Fue todo un acontecimiento que no pudimos iniciar la clase. Son estos temas de la tecnología que, bueno, que la computadora se actualizó sola y después decidió que las actualizaciones que tenía parece que no le servían, entonces decidió borrarlas. Todo eso se ve que entre ayer y hoy, pero el asunto es que, claro, como yo no estaba en el día, no pude hacer nada como para enterarme. Y bueno, está. Son cosas que suceden, así que bueno, les agradezco mucho la paciencia y les voy a comentar, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ocupar estos minutos para charlar con ustedes acerca de la información que les pasé, comentarles la actividad del Día de Patrimonio en Casa de Cultura. Bueno, que Zully va a ir, supongo, porque ya va a ir a cerámica, entonces capaz que nos cruzamos. Yo voy a estar, vamos a hacer un proyecto de claroscuro con grafos, inicialmente con grafos, pero también se puede hacer con acuarela. Estoy buscando materiales. Inicialmente estoy preocupada de hacer el proyecto básico, que va a ser con grafos, grafos y difuminos, y vamos a hacer, vamos a ocupar esta imagen. Esta imagen es de Oscar Bonilla, ¿cierto? Es un gran fotógrafo que justamente reside en el Prado. Entonces, como vecinos del Prado, nosotros le pedimos permiso, yo le escribí al chat de Facebook. eh, ya éramos amigos de Facebook, pero en realidad no sé si habíamos hablado mucho antes. Yo creo que nos habíamos cruzado en alguna ocasión, pero estuvimos justamente charlando la semana pasada en la muestra de Liseta, que es mi alumna la que hace los grandes paneles, que son como eh, muros, son cuadros, pero en realidad son una especie de muros de historia, porque tienen, bueno, ella utiliza las veladuras abstractamente, o sea, utiliza el tema de la transparencia para generar un cambio, una sutileza, una diferencia, varias diferencias, porque las veladuras se superponen a su vez. Entonces, eh, a través de la obra de ella, por ejemplo, se pueden ver lo que podrían ser veladuras eh, usadas de una manera no tradicional, no convencional. Después les voy a mandar alguna foto. Pero bueno, yo me encontré con Oscar en el vernissage de Liseta el miércoles pasado y después hablando de que él, bueno, que tenía varias fotos de personas del medio, él me comentó que tenía, bueno, esta foto la puso en el chat de Facebook y yo le pedí permiso, le escribí porque yo ya tenía hablado con Casa de Cultura que iba a utilizar una foto, pero es fantástico el hecho de que tenemos la autorización del autor para no plagiar su obra, porque evidentemente nunca vamos a tener la sutileza técnica que puede tener el claro oscuro de una máquina fotográfica, ¿cierto? Pero sí podemos realizar una versión. Y bueno, ¿y yo qué hice? Realicé un proyecto que está ahí, es un Zoom. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la clase de copy, transferencia, pero en vez de ser con colores, con matices, vamos a hacerlo en blanco y negro. Entonces el proyecto es este, que es una 5 media a 4, ¿cierto? Que vamos a hacer como la otra vez, poner todo grafo por atrás y luego apoyarla sobre la hoja en blanco y transferir la línea. Después, ¿se acuerdan ustedes? La técnica apropiada sugerida es ocupar el lápiz más clarito que tengamos y plantear la no luz. No luz, ¿cuál es? Es la que envuelve a la luz, o sea, es la contraforma de la forma. Nosotros lo que vamos a hacer con el grafo es sombrear todo lo que no es luz. Luz es el cuello, la nariz,
algunas luces que tiene acá en la cara, esta otra de acá, ¿cierto? Acá esta parte del contorno del cabello, algunos de los pliegues del vestido. Cuando yo me refiero a luz, estoy hablando de los claros, no necesariamente los brillos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el trabajo con grafos y en el trabajo en realidad de valor, no es necesario llegar al tono más claro. Eso depende de la cantidad de tonos que vayamos a usar en nuestra paleta. Si nosotros vamos a tener 9 tonos, siendo 9 el blanco del papel, siendo 0 el blanco del papel, siendo 9 el más oscuro, quiere decir que vamos a tener 7 grises. Y entre esos 7 grises va a haber uno que va a ser el casi blanco, pero claro, muy claro, el medio oscuro, el oscuro. Después va a estar la penumbra, que la penumbra es la transición entre ese lugar, pero que a veces ya el medio, cuando nosotros hablamos del medio, estamos hablando del medio claro, el medio medio y el medio oscuro. La penumbra ya viene a ser una sombra clara. Después viene la sombra propia, que es la sombra propia del objeto, y la sombra proyectada. Por ejemplo, acá, perdonen que estoy un poco resfriada. Esta parte de acá, esto es sombra propia. ¿Ven el tono de gris? Bueno, esto que está acá, esa es la penumbra. La penumbra es esa pequeña transición entre la sombra en sí y el medio. Yo, claro, al estar así hacia la luz, ¿cierto? Tengo poca, tengo poca sombra porque la foto está muy quemada, digámoslo así. Pero si estoy, es un poco más suave, por ejemplo, capaz que ahí, ¿ven? Ahí, por ejemplo, tengo luces, pero también tengo los medios y los oscuros, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros hablamos de que vamos a poner todo lo que no es claro, vamos a unir el primer valor, el del claro y el del brillo, ¿cierto? En uno solo. Entonces, no vamos a pintar nada de eso. Vamos a dejar esto acá, todo libre, sin pintar. Y vamos a ocupar el gris clarito que tengamos y vamos a suavemente pasar por todo lo que no sea claro. El dibujo fue transferido. O sea, ¿qué quiere decir? Fue transferido, ¿se acuerdan? Que le pusimos grafo oscuro acá. Bueno, el dibujo fue transferido y por lo tanto no se va a perder la forma. Así que no tienen que tener miedo a pasar eso. Porque da un poco de cosa porque uno está de alguna manera está transgrediendo las barreras entre los valores. Pero cuando uno hace síntesis es lo que hace. Es muy interesante cuando lo vean. ¿Por qué? Porque nosotros al unir el brillo y el claro, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay brillo, pero acá es claro, todo esto es claro. El brillo es solo aquí, 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 pero todo esto es claro. Entonces, ¿qué pasa? Al unir todos los claros, yo estoy haciendo una síntesis de luces. Bueno, al hacer el pasaje al pasar por todo, estoy haciendo una síntesis de sombra. Y después hay un tercer valor propuesto que sería el oscuro, ¿cierto? También lo mismo, todos los oscuros juntos. Después de eso, el que quiera va a usar el difumino y el que quiera va a oscurecer más tonos. Bueno, esta actividad y después está para el que no tiene, como que tiene menos tiempo, pueden hacer el más chiquito, como para probar, como para hacerlo pero no colgarse tanto, o incluso tener más síntesis. Bueno, este proyecto es gratuito, es para todos los visitantes de la Casa de la Cultura, no necesitan ser alumnos, así que pueden ir las que quieran, invitar a quien quieran. eh, y bueno, y vamos a estar trabajando, también vamos a tener la foto original para el que quiera también hacer algún proyecto de síntesis. Porque, por ejemplo, si yo decidiera hacer esto en acuarela, por ejemplo, después que hicieron la cara y practicaron, porque la cara está muy buena, puede ser la cara chiquita,
hacen la cara chiquita primero y después se ponen preparan, puede ser tres, tres diluciones distintas de un mismo color. Entonces, con la masa aguada, primero se pasa a todo lo que no es claro, ¿cierto? Después a todo lo que es medio y después a los que son oscuros, que los oscuros en realidad son algunos lugares nomás. ¿Cierto? Se hace con pintura y se hace mucho más rápido. Lo que tiene la pintura es que hay que estar como mucho más despierto con respecto al concepto. Por eso el hacerlo con grafo antes de encarar la aguada es muy revelador, porque la aguada es bastante rápida, pero lo que tiene es que puede irse de las manos si no está claro el concepto. Y es un excelente ejercicio para practicar lo que estábamos hablando del plano de color en la figura humana, que vendría a ser justamente lo que estábamos planteando ahora, ¿no? A través del plano de color lograr el volumen haciendo síntesis, porque el plano de color unifica los valores. Si la obra es grande, mientras más grande la obra, más espacio hay para hacer esos pequeños planos de color, por lo tanto permite mayor definición. Cuando el modelo es chiquitito, uno hace como una síntesis mayor. Ahora, vamos a ver lo del post. Nosotros tenemos primero lo de la figura humana. ¿Se acuerdan de que hablamos de que esto es un canon? Un canon, ¿qué quiere decir? Que es una estructura que sirve para comparar. Es como en el cuaderno de línea. Cuando ustedes tienen el cuaderno de línea, eh, ¿uno qué hace? Escribe usando la línea como una guía, ¿verdad? Pero perfectamente hay gente que escribe más arriba o hay gente que escribe más abajo. Se puede las tres cosas. Bueno, el canon sirve como una estructura porque si yo quiero, primero lo utilizo antes de dibujar, entonces mido con él, hago una referencia con respecto al tipo de estereotipo que yo quiero manejar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la figura humana, nosotros tenemos que la general, la cabeza, en realidad, la podemos poner perfectamente después, al final. Yo puedo agarrar y utilizo, pongo una cabeza simbólica, ¿cierto? Una cosa sutil ahí, más, ni se ve casi, ¿cierto? Y después voy planteando con ese mismo trazo mi figura. Yo lo que voy a hacer una figura clásica. La figura clásica tiene exactamente el mismo largo de tronco que de pierna. No vamos a medir la pierna desde la cadera. Acá está clarito porque yo en realidad, eh, de eso se trata. ¿Se acuerdan que hablamos, vamos de menos a más? Cuando hacemos el primer boceto en la hoja, lo hacemos rápido, pero lo hacemos bien clarito, cosa de poder ahí medir recién. Y ahí yo decido utilizar el canon como referencia y voy a plantear una figura media. La figura media tiene el mismo largo de tronco que de pierna, ¿cierto? Después yo voy a tomar en cuenta que la estructura clásica ofrece 8 cabezas. Entonces yo voy a tener en cuenta que el tronco son 3 cabezas. Entonces, para establecer la medida de la cabeza, divido el tronco en tres. Claro, ni se ve un poquito porque lo estoy haciendo claro justamente para poder hacer, ¿se acuerdan? La técnica de boceto de menos a más. Entonces, ese va a ser el tamaño de mi cabeza. Mi cabeza real, ¿no? Realista. ¿Ven que es mucho más chica que la primera cabeza? Bueno, porque generalmente en la caricatura y en el dibujo se le da mucha importancia a la cabeza. Tiene mucho que ver también con la visión del mundo del hombre, digámoslo así, porque generalmente el hombre era más alto, entonces al ser más alto veía a las personas más desde arriba y al verlas más desde arriba también le daba mucho más importancia a la cabeza, porque al mirar desde arriba, ¿tú qué ves? Lo primero que ves es la cabeza de una persona. Nosotros sabemos por experiencia de que en la perspectiva, o sea, de acá arriba al suelo, hay bastante diferencia y se deforma bastante los tamaños.
Por ejemplo, el pie, yo desde acá arriba me parece que tengo el pie chiquito, cuando en realidad yo tengo el pie del mismo tamaño que mi cabeza, lo cual es bastante si tomo en cuenta que es el octavo de mi persona, ¿cierto? Porque una persona normal tiene 8 cabezas. Entonces, si yo tengo 3 cabezas de tronco, 3 cabezas de piernas tomadas desde la pelvis hacia abajo, ¿no? Después se pone la cadera. 3 cabezas de pierna, tengo una cabeza de cabeza, entonces tengo 7 cabezas. La otra cabeza restante yo la voy a dividir en tres. Y una de ellas va a ser para mi cuello y los otros 2 tercios van a ser para mis pies y tobillos, el alto de los pies y los tobillos. Porque también, no sé por qué motivo, porque desde acá arriba no vemos el alto del empeine, entonces nos parece que tenemos el pie como un pancho así alargado, cuando en realidad nuestro pie es un triángulo. ¿Cierto? El empeine es bastante más alto de lo que nosotros recordamos. Entonces hacemos lo mismo que dijimos antes. Tal como para sacar el largo de la cabeza, yo dividí mi tronco en tres, uno, dos, tres. Para sacar el alto de mi pie y de mi cuello, voy a dividir mi cabeza en tres y voy a poner esa medida de cabeza, una y dos, al final de los pies para ver el largo del pie con el empeine. Nosotros ya vimos de que mi pie mide lo mismo que mi cabeza. Entonces ahí yo tendría, mi pie son 2 tercios de mi cabeza y mi cuello es el otro tercio. Y ahí tengo 8 cabezas. Una, cuatro, siete, siete, un tercio, 8. Ahora, yo sé, por lo que hablamos antes, de que el eje de mis hombros, ¿cierto? Tiene que estar, se mueve. Entonces, la posición de reposo es acá. Mi hombro está más abajo que mi cuello. Yo puedo estar así si quiero, pero no es cómodo. O sea, eso de la espalda recta así, sí, no es cómodo. Eso depende de la musculatura. Hay hombres eh, que debido a su contextura física y a su labor física también, bueno, y también la historia genética, porque si tú eres hijo de una persona que hizo deporte, vas a tener en la piel mucho más genéticamente predispuesta al deporte o a tener una apariencia más deportiva. Y lo mismo ocurre si tuvimos una familia muy sedentaria, ¿no? La tonicidad de la piel también es genética y la predisposición a agarrar, porque eh, los procesos que experimenta el músculo y la piel también poseen memoria. O sea, un músculo que está acostumbrado a trabajar se infla más que un músculo sedentario. Entonces, esa memoria que tiene el músculo, porque ya sabe que va a tener un esfuerzo físico, entonces como que se infla más, corresponde a una memoria genética que es heredada. Entonces nosotros heredamos tipos de piel, maneras de reaccionar a los cuerpos de nuestros hijos. Y eso está relacionado a la labor. Entonces, bueno, nosotros vamos a poner los ejes de los hombros y el eje de las piernas. Yo acá hice una persona de contextura media, ¿cierto? Eh, La contextura vendría a ser el ancho de los huesos. Por ejemplo, hay ciertas estéticas asociadas a la edad. Los animes hasta hace muy poco eran personajes generalmente como adolescentes y los cuerpos que tenían eran rectos, alargados, ¿cierto? Antiguamente se utilizaba más la caricatura y se trabajaba con el esquema del niño pequeño, el cual su cuerpo serán más o menos 5 cabezas de largo.
o sea, una cabeza de cuerpo, 2,5 cabezas de tronco y pies, y la otra cabeza de cuello y pies también. Entonces, bueno, 4 cabezas en general, pero la estructura cambia también porque los niños son mucho más cabezones con respecto al cuerpo. Eso es muy importante porque en la Edad Media hacían a los niños como si fueran personas grandes pero chicas. Y eso cambia muchísimo porque en realidad los niños tienen el eje más desplazado, o sea, tienen mucho más grande esta parte de arriba que la de abajo, y también tienen el cuello mucho más pequeño en relación a la cabeza, y tienen los brazos más largos. A un adulto promedio, yo acá tengo ya hecha el eje de mis piernas. El eje de las piernas tiene que estar acorde al ancho que tiene la pierna, ¿no? Entonces, bueno, mientras más ancha la pierna, más subido el eje. Eh, yo a partir de acá, en el medio, entre la cadera y la pelvis, hago una línea y ahí voy a situar mis manos. Ahora, bueno, ustedes recuerden esto, que el eje se mueve, ¿cierto? Puede estar para arriba, puede estar para abajo, puede tener una dirección contraria a la cabeza, ¿cierto? Puede estar hacia adelante, hacia atrás. ¿Ven? Están viendo la bolita, tienen que ver, la bolita sube, baja, se escorza, ¿ven? Acá están, mis dos hombros son iguales. Acá este se escorza, se adelanta y ven cómo crece, mírenlo. Es mucho más grande que el de acá. Acá son iguales. Y se levanta. Y cuando se levanta, miren dónde está. Está acá. Antes estaba aquí en esta parte y ahora está acá. O sea, esta rótula tiene un movimiento, gira bastante dentro del chorizo del cuerpo. Entonces, dependiendo de la ubicación de el eje del brazo, va a ser el largo del brazo. Obviamente que si yo levanto un hombro, esta muñeca va a estar más arriba que la otra, va a quedar desfasada, ¿cierto? Una mano aquí y la otra acá. Si yo tengo los hombros iguales, o sea, el largo, porque el largo del brazo no cambia. Lo que cambia es la posición del brazo con respecto a la pelvis, ¿cierto? Más arriba, más abajo, dependiendo de la ubicación de los hombros. Bueno, entre la rótula y la muñeca voy a tirar una línea también y voy a poner mi chorizo de brazo y antebrazo. Y entre la cadera y los tobillos va a ir el otro. ¿Ven? Ahí ya está armada la figura. Esta figura es unisex. Puede ser más fina o más delgada, pero no tiene género aún, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, yo voy a hacer, de un lado lo voy a hacer mujer, ¿cierto? Primero la vamos a hacer acá. Generalmente la mujer tiene un poco más de cintura. Hay un músculo acá que los hombres tienen mucho más desarrollado. También hay una cosa que es importante, ¿no? Es real que las labores a las que nos dedicamos cuando estábamos en crecimiento influyen en la morfología de nuestro cuerpo. O sea, si nosotros fuimos sedentarios de niños, evidentemente nuestro cuerpo va a ser muy diferente a una persona que tuvo actividad física. Generalmente los hijos de padres como activos, trabajadores, deportistas, ayudaban a sus papás o acompañaban a sus papás, entonces empezaron a desarrollar una destreza física desde pequeños. Bueno, y eso es lo que yo les decía, de que químicamente el músculo se hincha frente al movimiento, entonces eso es a lo que nos referimos con el fenotipo. Una persona genéticamente puede tener una predisposición, pero el fenotipo es lo que la persona hace con ese cuerpo, entonces un cuerpo más tonificado
va a ser más, va a tener más volumen y va a estar más identificado las diferentes partes, y un cuerpo más sedentario va a tener una piel más lisa, más chata. Entonces, por ejemplo, acá está la figura, ¿ven? Esta figura no tiene sexo. Yo lo que hice fue quitarla acá y ahora sería ahí como sería, por ejemplo, un cuerpo medio adolescente, digamos. Recién estirado, pero sin desarrollo de las características sexuales secundarias. Las características sexuales secundarias dicen que a los hombres les crece el cuello, les aumenta la caja torácica y no desarrollan mucho las piernas. En realidad las piernas como que medio que quedan así. En cambio la mujer hace todo lo contrario. La mujer mantiene la parte de arriba más quieta y desarrolla más cadera, baja la pelvis, porque al engordar la pierna, ¿se acuerdan que hablamos de eso, de que el alto de la pierna estaba relacionado al ancho? Si la pierna engorda, baja la pelvis, entonces por ende la relación tronco-pierna cambia también y parece que la persona es más pequeña, ¿cierto? Eso, esta fue la parte de la construcción y eso de las características está puesto después en los temas de. Cuando digo estereotipos de género, ahí hablo de eso de que el hombre amplía más la parte superior del cuerpo y la mujer más la parte inferior del cuerpo, y eso hace parecer como que los hombres tuvieran las piernas más largas, pero como los hombres siempre usan pantalón de tiro más largo también, ¿qué pasa en realidad? Quedan como que los hombres tuvieran el tronco más elevado, más alargado, digámoslo así, porque desarrollan más la parte de arriba y las piernas quedan flaquitas y usan tiro corto, ¿cierto? En cambio la mujer, ¿qué hace? La mujer desarrolla más la parte de abajo, las caderas, las piernas, entonces aumenta esa masa muscular, baja el eje de las nalgas, o sea, la pelvis baja más, porque las nalgas son más grandes, por lo tanto, el cuerpo bueno, vieron que hablamos de eso. El eje de la pierna es la pelotita del cachete. Entonces, ¿qué pasa? Si la pelotita se hace más grande, ¿qué pasa? Aumenta el tamaño del eje en relación al largo. Entonces, eso hace que las piernas parezcan más cortas. Entonces, bueno, vamos a poner del lado derecho la mujer, del lado izquierdo el hombre. Entonces, la mujer va a dejar el mentón más fino. La mujer también tiene la cabeza como más curva acá, el mentón más curvo, el cuello fino. Lo que sí le vamos a poner va a ser un poco de busto. El busto sale de acá, del hombro. Es como una forma, ¿cierto? Esta forma, en realidad, eh, nosotros cuando hablamos del final del busto, viene a ser el codo, ¿cierto? Ese es un busto grande, un busto más pequeño oscila entre la mitad del brazo y el codo. Ese vendría a ser el largo promedio. Entonces a la mujer le vamos a hacer más pierna y más cadera. Evidentemente, al aumentar la pierna, aumenta todo lo que es el ancho de la pierna, ¿no? Porque al aumentar la masa, se necesita más rodilla, más tobillo para sostenerlo. Ahí está. Entonces, ahí estaría la diferencia, ¿ven? ¿Ven cómo esta parte engordó? Ahí estaría el busto que sale desde el hombro, aumenta la cadera y las piernas son como, aumenta también el ancho de la rodilla, todo. El hombre posee un trazo más, vieron que este trazo es bastante continuo y suave. Bueno, el hombre, vieron que hablamos de eso del músculo, el músculo que se hincha, que se marca más. Bueno, el trazo que se utiliza para hacer al hombre es un trazo más recto, más cuadrado. Se hace también más cuadrada la cabeza, el mentón, el cuello se engorda,
Y por lo mismo también los dedos se engordan, entonces se produce como un cambio, un desarrollo en el organismo diferente. Todo esto propiciado por las hormonas que en el desarrollo como que se diferencian más. Dicen que el periodo es cuando nacemos, que hay una fuerte descarga hormonal y después en la adolescencia. Entonces ahora tenemos la figura, acá quedaría la figura convertida en hombre, ven, el trazo es más recto, más grueso, las manos, los músculos, la línea no está redondeada. En cambio la mujer, la línea es más lisita y tiene eh, un trazo más suave y aumenta más la zona de la cadera. Es el mismo chorizo el que usamos de base, que sigue ahí todavía abajo, si lo ven. Bueno, les dejo esto para que lo vayan analizando y después, mañana, con más calma, porque ahora no me iba a poner a escribirles de noche en el chat, mañana, temprano, voy a empezar a corregir de nuevo los trabajos que dejaron en el teléfono. Bueno, y muchas gracias por todo y disculpen. Y bueno, espero que la tecnología no se le ocurra actualizarse todos los lunes. Bueno, nos vemos. Que pasen lindo. Feliz semana.